Iniciar con la clase, entonces seguimos con el tema de metabolismo celular, solo que ya hablamos de qué es metabolismo, la actividad de las enzimas, las fases en que se da el metabolismo o las rutas, que sería el catabolismo y el anabolismo. De esto ya lo platicamos. Las diferencias, ¿verdad? Los procesos que involucran, y ahorita pues ya hablamos también de las reacciones de óxido-reducción en el metabolismo, quienes pierden electrones y quienes ganan, y las coenzimas que nos ayudan pues a que se pueda dar ese intercambio de electrones al ganar un átomo de hidrógeno o al perderlo. Entonces hablamos de la fosforilación y desfosforilación del ATP, ¿verdad? O sea, una reacción de tanto de oxidación como de reducción a las moléculas, cómo es que las enzimas transportan esos electrones, y la relación entre catabolismo y anabolismo, esto ya lo platicamos. Tipos de metabolismo, hablamos de que hay dos, autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, aquellos que pues tienen la capacidad de realizar fotosíntesis como las plantas, y los heterótrofos, que tenemos que consumir materia orgánica para poder alimentarnos, por ejemplo, pues nosotros, que comemos plantas y animales para poder producir las sustancias que nuestro cuerpo necesita. El metabolismo autótrofo entonces requiere de células vegetales que poseen cloroplastos, que es un organelo pues que les facilita la absorción de luz solar y la reacción que se da con esta para producir materias orgánicas. En cambio, el metabolismo heterótrofo pues se va a dar en la célula animal y lo único que necesita es la mitocondria. Luego, bueno, vimos acá términos importantes como autótrofo, los que pues las plantas y algunas bacterias que tienen metabolismo autótrofo, y heterótrofos los que utilizan compuestos orgánicos como fuente de energía, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros. Ahora, no sé si ya habíamos tomado estos dos conceptos, fotosintéticos y quimiosintéticos. No, eso no. Entonces tomemos nota, por favor. Según la forma o lo que utilizan como fuente de energía, existen dos tipos de seres, los fotosintéticos, los que emplean la luz como fuente de energía, o sea que podemos enlazarlo. Los autótrofos son fotosintéticos porque utilizan la luz solar como fuente de energía. Ahora, nosotros seríamos quimiosintéticos, o bueno, muchas bacterias son quimiosintéticas porque obtienen energía a partir de las reacciones químicas. Aunque nosotros también ingresamos ahí porque todo lo que comemos, la materia orgánica que consumimos, pues pasa por reacciones químicas, que es nuestro metabolismo, adentro de nuestros cuerpos para brindarnos energía. Principalmente todas las reacciones del catabolismo, pues nos hace ser quimiosintéticos. Entonces, estos dos términos hay que tomarlos, por favor, y relacionarlos Mi- con autótrofo y quimiosintéticos con heterótrofos. Disculpe. Muy buena profesora. Sí, buenos días. No se ve la presentación, me van a decir. Eso es lo que pasa. Bueno, sí, sí. Vamos a darle acá. Siempre que suceda eso, avisen. No se queden esperando a ver en qué momento. ¿Ahora sí se ve completa? Sí, No, gracias. señor, si Sí, Miss. pensábamos que está explicando. Estaban escuchando emocionados ahí. Sí, ahora sí, pero es mejor viendo la presentación, si no eran este señor de qué tanto habla y no están viendo nada. Vale. Y vamos a llegar hasta donde. Es que estaba haciendo el repaso de todo esto que ya vimos y que es contenido pues para su segunda evaluación parcial. Y estaba en esta presentación, ¿verdad? Para que puedan tomar el concepto de fotosintéticos y quimiosintéticos, ¿verdad? Siempre que suceda eso, díganme porque yo me emociono y sigo hablando y no me doy cuenta de esos detalles, pero creo que ahora sí ya pueden ver esta diapositiva.
Me avisan, por favor, en cuanto terminen las dos definiciones. Y esto era lo que les decía, ¿verdad? Poder asociar los fotosintéticos con autótrofos y los quimiosintéticos con heterótrofos. Hay que hacer esa relación, ¿verdad? Porque los quimiosintéticos, para hacer esas reacciones químicas necesitan pues materia orgánica y ahí es donde entra. Aunque quimiosintéticos también, aquí menciona bacterias, porque muchas bacterias hacen reacciones químicas con materia inorgánica y también ahí se puede dar ese tipo de alimentación. ¿Ya terminamos? Lo único que tenían que tomar nota era de lo de acá abajo. Recuerden que estos dos ya los trabajamos en diapositivas anteriores. Ya, señor. Muy bien. Hay una Ya, compañera o compañero de apellido Velázquez. Ya le di a admitir unas 10 veces, pero no ingresa. No sé si ya logró ingresar con otro usuario o sigue esperando, por si les comunica algo. Bueno, miren, estas dos diapositivas las dejé más que todo para que repasen. Ya tienen el PDF donde están todas las diapositivas, entonces pueden repasar allí. Es prácticamente lo mismo que hemos hablado, entonces las vamos a pasar. Estas actividades de reforzamiento, pues ya sabe que a usted le sirven para poder estudiar para sus evaluaciones. Saltémonos esa parte, ustedes no me entregan tareas. Vamos a hablar de las herramientas del metabolismo. O sea, ¿cuánta energía puede liberar una molécula de ATP? Es más, vamos a conocer a la molécula de ATP. La hemos mencionado muchas veces en otras diapositivas. Todos decimos, pues la energía se guarda como ATP, pero realmente no conocemos esa molécula. Y de eso, pues vamos a hablar el día de hoy. Entonces, nuestro tema es herramientas del metabolismo. O sea, ¿qué participa? ¿Qué sustancias vamos a ver en las reacciones metabólicas? Entonces, las más importantes, las que están en todas las reacciones metabólicas son dos, las enzimas y la molécula de ATP. Estas siempre van a estar presentes en toda reacción metabólica. Ahora, los sustratos, es decir, las sustancias que reaccionan, pues esas son distintas, ¿verdad? Si es metabolismo de proteínas, pues son proteínas las que reaccionan. Si es metabolismo de lípidos, pues son lípidos los que reaccionan. Eso sí va a cambiar, pero lo que siempre va a estar presente van a ser las enzimas y la molécula de ATP. Siempre van a estar presentes en las reacciones metabólicas. Entonces, veamos. Vamos a hablar de las primeras, las enzimas. Sobre las enzimas ya hemos hablado en ocasiones anteriores, ya he explicado un poco sobre ellas, pues ahorita vamos a profundizar más en ese tema. Entonces, primero, hablar de una enzima es hablar de una sustancia o una molécula con naturaleza proteica, o sea que está hecha a base de proteínas. El organismo la usa para catalizar reacciones químicas en el metabolismo. La palabra catalizar significa apresurar,
facilitar o hacer más rápida una reacción química. En el laboratorio de química inorgánica utilizamos catalizadores para que una reacción química no gaste tanta energía al iniciarse y se dé en menos tiempo. O sea, usted sabe que a mayor velocidad, menos tiempo. Entonces, de esa forma es como trabajan las enzimas en las reacciones del metabolismo. Ya habíamos dicho que muchas reacciones metabólicas serían imposibles de realizarse a la temperatura a la que se encuentra nuestro cuerpo. Estamos hablando de 37 grados centígrados y muchas de esas reacciones son posibles únicamente a 20 grados centígrados. Entonces, ¿cómo es que sí se dan en nuestro cuerpo? Es gracias a las enzimas. Entonces, las enzimas van a catalizar, apresurar, a facilitar que se den las reacciones del metabolismo. Por ello, les consideramos a las enzimas catalizadores biológicos. Y aquí está su función. Aceleran la velocidad de las reacciones entre los sustratos de 1.000.000 a 1.000.000.000 de veces. O sea, si la reacción se iba a dar, pero en 3 días, acá la estamos con una enzima va a pasar en unos minutos. Entonces, aceleramos de 1.000.000 a 1.000.000.000 de veces la reacción química. Luego, también disminuye la energía de activación de muchas reacciones. Significa que con una enzima presente ya no se gasta tanta energía por empezar la reacción. Si se gastaba mucha sin una enzima, con una enzima se requiere menos energía para que ésta empiece. Entonces, tenemos a las enzimas como catalizadores biológicos. Aceleran la reacción y hacen que gaste menos energía, que consuma menos ATP, menos moléculas de ATP. Entonces, las reacciones químicas se van a dar gracias a las enzimas que las facilitan. Ahora, una de las características principales de las enzimas es que son muy específicas. Les pongo un ejemplo, ¿vale? Imagínese usted en su vida, usted pues tal vez tuvo un novio, terminó, tuvo otro novio, tuvo otro novio, tuvo otro novio, o tuvo una novia, luego otra, luego otra. O sea, eso es ser no específico. Buscó varios sustratos, pero en el caso de las enzimas, ellas no, tienen su sustrato específico para toda la vida. Ellas son muy específicas. No van a andar de un sustrato a otro porque no pueden. Entonces, solamente con su sustrato designado. Eso es ser específicos. Entonces, ellas sí tienen pareja de por vida, ¿verdad? No como nosotros que andamos como que somos calcetas o calcetines sin pareja. Pero entonces ellas sí tienen una designada y solo van a actuar sobre ese sustrato, no pueden cambiar. O tal vez sobre un grupo de sustratos, pero son muy específicas. Entonces, si quiero una reacción química con diferentes sustratos, voy a tener que tener diferentes enzimas. ¿Ya? Entonces, por eso hay variedad de enzimas, porque cada una actúa sobre un sustrato específico, no sobre distintos, ¿verdad? No podemos usar la misma enzima para 10 reacciones metabólicas, ¿no? No, depende del tipo de molécula. Entonces, vamos a encontrar, perdón, no sé si ya terminaron de copiar de acá. Si estaban tomando nota. Y si no, recuerde que ya Ya. tienen el PDF. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de enzimas por esa misma, pues, capacidad de ser específicas. Entonces, hay distintos tipos de enzimas. Entonces, vamos a ver las que se agrupan según su especificidad, o sea, sobre qué sustrato actúan, recibiendo el nombre del sustrato sobre el que trabajan más el sufijo asa. La terminación asa en biología se utiliza para darle nombre a las enzimas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Obviamente hay muchos más tipos de enzimas, pero para metabolismo nos basta con estas 4. Tenemos las oxirreductasas. Ya ven, oxirredux significa que actúan en reacciones de óxido-reducción y asas es la terminación que se le da el nombre de enzimas. Entonces, las oxirreductasas catalizan reacciones de óxido-reducción como las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas van a quitar un átomo de hidrógeno de las sustancias, hacen que se oxiden. O las hidrogenasas que llevan el átomo de hidrógeno a la sustancia y hacen que se reduzca.
Entonces, estas las vamos a encontrar en reacciones como la fosforilación o, bueno, la del NAD con hidrógeno o la FAD, donde ganan un átomo de hidrógeno, o sea, ganan un electrón. Allí actúan las oxidorreductasas en reacciones de oxidorreducción. Bueno, ese es un ejemplo. Otro tipo de enzima que vamos a encontrar son las transferasas, que estas transfieren grupos activos obtenidos de la ruptura de algunas moléculas. Por ejemplo, los ácidos grasos que obtienen de la ruptura de un lípido las van a llevar pues a algún lugar específico. Ejemplos de este tipo de enzimas son las transaminasas, que son enzimas específicas de la actividad que se da en el hígado. Cuando una persona tiene problemas en su hígado, le mandan al laboratorio 3 pruebas: la gamma-glutamil transferasa, la TGO y la TGP. Son 3 pruebas de enzimas, o sea, de estas transaminasas, y evalúan si su hígado está funcionando bien o no. O sea, si no tiene las enzimas suficientes, no va a poder metabolizar las grasas. Entonces se hacen pruebas de laboratorio. También las quinasas, estas actúan sobre proteínas. Entonces, estas van a transferir grupos de pequeñas moléculas que obtienen de biomoléculas más grandes, como las proteínas y las grasas. Entonces, transaminasas, pues ácidos grasos, quinasas, pues aminoácidos de las proteínas. Entonces, van a actuar sobre distintos sustratos. Admitida. Ahí está. Aún están integrándose algunos compañeros. Tenemos otro grupo de enzimas que son las hidrolasas, que intervienen en las reacciones de hidrólisis. Hidrólisis es rompimiento. Lisis siempre va a ser romper. Entonces, hidrólisis, pues rompimiento de moléculas como el agua o que involucran hidrógeno en su estructura. Entonces, para obtener monómeros a partir de polímeros. Aquí entra, por ejemplo, los carbohidratos. Son grandes uniones de monómeros como de glucosa, forman los almidones, y estos al romperse pues obtenemos esos monómeros más sencillos. Por ejemplo, las glucosidasas intervienen en la ruptura de carbohidratos y las lipasas en la ruptura de grasas. Entonces, estas enzimas ayudan a metabolizar carbohidratos o azúcares y las grasas. Entonces, van a romper moléculas mucho más grandes para poder obtener sus componentes más sencillos. Siguen siendo parte del catabolismo, ¿verdad? Destrucción de moléculas grandes para obtener cosas pequeñas. Lo último tenemos a las ligasas, que estas van a actuar en la síntesis o en la degradación. O sea, las encontramos tanto en el anabolismo como en el catabolismo, pero de enlaces fuertes, como los que encontramos en el ATP. En la molécula de ATP vamos a encontrar enlaces bastante fuertes, pero se tienen que romper para poder sacar la energía de esa molécula. Entonces, allí vamos a encontrar a las ligasas, ¿verdad? Son enzimas específicas para poder ya sea formar esos enlaces fuertes o romper esos enlaces fuertes. Y vamos a encontrar a las sintetasas, que estas las vamos a mencionar muchísimo cuando estemos viendo síntesis de ADN. Y las carboxilasas, pues en ácidos carboxílicos. No vamos a llegar a ahondar tanto en esos temas, ¿verdad? No se asuste, esto no es bioquímica al final de cuentas, es solo biología. Entonces vemos las maneras de un poco general todo este tema. Entonces, nombres tiene que conocer usted? Oxirreductasas, transferasas, hidrolasas y ligasas. Son 4 tipos de enzimas. ¿Cómo sé que estoy hablando de enzimas? Por la terminación asa, ¿sí? Entonces así los diferencio de otros nombres de sustancias, ¿sí? Bueno, vamos a lo siguiente, pero como ustedes ya tienen el PDF para que puedan estudiar estos temas, si le es mejor, más fácil, pues puede imprimirlo, si no lo puede tener ahí en digital y poderlo repasar. Entonces pasamos a lo siguiente. No sé si hay alguna duda de esta diapositiva.
¿Dudas, preguntas? No, profesora. Va. Muy bien. De estos nombres, pues pueden ser un poco complicados a veces recordarlos, pero para eso hay que leer, hay que repasarlos. No se nos quedan de buenas a primeras, pero al menos ir recordando cómo se arman los nombres de las enzimas para poder recordar, ¿verdad? Y asociarlos con las características. Vamos a la acción de las enzimas. ¿Cómo es que funcionan estas? Entonces, para poder entender cómo funciona una enzima, pues debemos comprender que tienen un área para las reacciones químicas y bueno, su estructura casi no va a cambiar al momento de esto. Por eso decimos que son catalizadores. Un catalizador no se involucra como reactivo en la reacción química, o sea, no participa, solo hace que pase, pero no se mete entre los productos. Entonces, solo le sirven para que sucedan, pero no participan en la reacción química. Entonces, ellas ejercen su acción uniendo o separando moléculas que van a reaccionar. Para ello, pues las sustancias que reaccionan, que son los sustratos, pues cualquier sustrato que vaya a reaccionar en el metabolismo, pues va a involucrarse con una enzima. Esos sustratos se van a unir a la enzima por su centro activo. O sea, la enzima es una molécula que tiene un punto específico para que se unan allí los sustratos y reaccionen encima de sobre la enzima y pues la enzima al final queda igual. Veamos aquí. La enzima tiene la estructura adecuada para el tipo de sustrato al que va a reaccionar. Se une el sustrato a su superficie exactamente en su centro activo y se forma el complejo enzima-sustrato, es decir, la unión de estos dos. La enzima sí cambia ligeramente solo para adecuarse bien al sustrato, pero no cambia su estructura, es solo una cuestión de forma. Entonces, ya ahí unidos, los sustratos reaccionan en ese enlace con la enzima, pero la enzima al final queda igual. Los que cambian son los productos. Y ya, ¿verdad? Es como que solo les sirvió para que funcionase. Nada más, pero no cambió su estructura. De esta manera, los sustratos se acercan, interactúan con algunos aminoácidos de la enzima, reordenan sus enlaces, se da toda la reacción y generan el o los productos. Bueno, ¿y la enzima qué pasó con ella? Pues realmente queda igual al final. Ahora, algunas enzimas solo actúan cuando está presente una molécula llamada coenzima, como el NAD y el FAD, esos son coenzimas, o sea que ayudan a que las enzimas realicen su tarea. Si no está presente la coenzima específica para esa enzima, no se da la reacción. Entonces, tienen que estar presentes la coenzima, la enzima y los sustratos para que se dé la reacción metabólica. Bueno, se llama coenzima si es una sustancia orgánica, como el NAD y el FAD. O se le va a llamar cofactor si es una sustancia inorgánica. Por ejemplo, si hablamos de reacciones de coagulación, si no está presente el calcio, no coagulamos. Entonces, el calcio es un factor inorgánico, entonces es un cofactor, no una coenzima. Y así hay muchas reacciones en el cuerpo humano que requieren de coenzimas o de cofactores para que sus enzimas trabajen. Es una organización bastante compleja, de verdad, pero necesaria para el cuerpo, ya que todo lo que el cuerpo hace adentro con esos nutrientes de los alimentos es bastante complejo, pero es tan eficiente, las enzimas son tan eficientes que esto se da en cuestión de segundos, minutos algunas veces, pero son reacciones bastante rápidas gracias a la acción de las enzimas. Para eso nos sirven estos catalizadores biológicos. Bueno, entonces de esta manera es que participan las enzimas en las reacciones metabólicas. Ahora, si nos vamos a hablar de... A ver, aquí hay una pregunta.
El documento PDF yo lo envié a administración. En algún momento me imagino que se los hicieron llegar. No, voy a consultarse. Pero es que no sé cómo mandar documentos por Teams. Eso sí no lo he probado a hacer. Sí, ¿Ya lo tienen? sí, yo lo tengo. Ah, bueno, entonces algún compañero pues ahí no lo recibió por alguna razón. Si pudieran compartírselo sería muy bien. Entonces el compañero que preguntó en el chat, ¿verdad? Si algún otro compañero pudiera ser solidario de enviarle el PDF para que lo tenga, por favor. Porque sí, ya se envió desde la semana pasada. Vamos a hablar de este otro concepto. Yo creo que nos va a dar tiempo de poder avanzar, que sería esto. Vamos a hablar de la energía de activación. Ya dijimos que la enzima ayuda a que esto se reduzca, pero bueno, hay que entender qué es la energía de activación, hay que entenderla. Entonces, esto es la energía, la cantidad mínima de energía que se requiere para llevar a cabo una reacción. O sea que si va a reaccionar una proteína, necesita cierta energía para empezar a reaccionar. Esto puede ser mucho si no tenemos una enzima, o puede ser poco si hay una enzima presente. Entonces, por eso es que las enzimas, pues, sí resultan bastante útiles. Muy bien, acá el compañero Ángel ya envió el drive, el link del drive donde están los PDFs tanto de química como de biología. Entonces, por favor, utilícenlo. Ingrese al chat de Teams, ahí está el link, de una vez guárdelo antes de que se termine la clase y pueden acceder a él. Bueno. Gracias al compañero que lo compartió. Entonces, estamos aquí hablando de la energía mínima de activación o la energía de activación. Va a ser lo mínimo que se requiere para iniciar con la reacción química. Entonces, las enzimas son capaces de disminuir esa energía que requieren los sustratos, también llamados reactantes. Cuando usted se encuentre con la palabra sustrato en biología, estamos hablando de reacciones metabólicas. Son reactantes. La palabra reactantes la utilizamos más en química para hablar de las sustancias que se van a combinar en una reacción. Se les puede llamar reactantes o reactivos, son sinónimos. Entonces, los sustratos o reactantes o reactivos, que es lo mismo, van a activarse gracias a esa energía de activación y van a reaccionar. Como las enzimas la disminuyen, pues la reacción se puede iniciar con un nivel más bajo de energía de activación. Y aquí podemos ver una comparación. Aquí tenemos la energía inicial. Con una enzima es poquito lo que se necesita, y sin una enzima pues se requiere un mayor nivel porque obviamente no hay quien la facilite. Entonces se gasta más energía para empezar la reacción. Entonces todo esto es metabolizado gracias a las enzimas, los catalizadores biológicos del metabolismo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Yo creo que ahora están más relajados, pues no hay tanto que copiar si ya tiene el PDF de la clase, ¿verdad? Pero algunas explicaciones para que comprender mejor la información, sí es bueno que las tomen. Bueno, miren, de ahí lo que nos queda es hablar de la molécula de ATP. Entonces, lo vamos a terminar. Voy a tomar 5 minutos para poder terminar con esto. Cuando hablamos de la molécula de ATP, es el famoso ATP que resulta de las reacciones catabólicas, sacamos ATP para guardar energía.
Reacciones anabólicas, gastamos ATP porque usamos la energía que guarda. Entonces es una molécula de suma importancia para el metabolismo. O sea, es la forma en que nuestro cuerpo guarda la energía y cómo la utiliza también. Entonces vamos a ver. Y aquí entra también el proceso de fosforilación y desfosforilación del ATP, que pues están involucrados en este proceso de guardar la energía y de liberar la energía, ¿sí? Entonces, el ATP nos va a servir para eso, fosforilado y desfosforilado, parece trabalenguas. Bueno, entonces la energía para mantener la vida proviene de la degradación de las moléculas orgánicas, o sea, de todo lo que usted come pasa por el catabolismo y de allí viene esa energía que se guarda en la molécula del ATP. Todo se guarda ahí. Entonces, la energía se almacena en una sustancia llamada adenosintrifosfato. Ese es el nombre de la molécula del ATP, cuya función, esto es importante, esto es pregunta de cualquier evaluación. ¿Cuál es la función del ATP? Dice, captar la energía, ahí está, captar la energía liberada en las reacciones exotérmicas. Y esa es otra pregunta de examen, ¿qué es una reacción exotérmica? Las que liberan energía al reaccionar. Entonces, las reacciones exotérmicas liberan energía y la molécula del ATP la recoge y la guarda. Las reacciones del catabolismo son exotérmicas porque liberan esa energía. Entonces, el ATP la atrapa. Tome nota de esos datos, por favor. La función del ATP es captar la energía liberada de las reacciones exotérmicas. ¿Qué es una reacción exotérmica? Las que liberan energía para reaccionar. Y si liberan energía, pertenecen al catabolismo, son reacciones catabólicas. Asocie esos tres conceptos, por favor. Siguiendo con la función del adenosintrifosfato es almacena esa energía para que posteriormente sea transferida, o sea, sea utilizada por los procesos endotérmicos. Ahí viene otro concepto importante. Los procesos endotérmicos son los que absorben energía para reaccionar, o sea, los que gastan energía para poderse realizar. Entonces, procesos endotérmicos, o sea, que usan energía para reaccionar, los asociamos con el anabolismo. Todas las reacciones anabólicas son procesos endotérmicos porque absorben energía para poder darse. ¿Sí? Entonces, miren, hay cuántos conceptos relacionamos solo en ese párrafo. Entonces, haga sus anotaciones pertinentes sobre esas explicaciones, por favor, porque puede ser que yo no evalúe de memoria, sino evalúe por comprensión. O sea, le pongo relacione conceptos. Y usted tiene que relacionar esto con catabolismo y anabolismo. Endotérmico y exotérmico, ¿con qué? Libera o absorbe energía. Y con el tema de la función del adenosintrifosfato, o sea, del ATP. Entonces, sí hay muchos conceptos ahí que relacionar solo en ese párrafo. Entonces, hay que comprender, no memorizar, hay que comprender. Y si comprendo, pues a la hora de ver en el examen algo relacionado, digo, ah, es esto, porque lo voy a recordar. Si solo lo trata de memorizar, no. No somos grabadoras para guardar un concepto y repetirlo o como loros, ¿verdad? Solo repetir lo que estaba en la diapositiva, no. Hay que comprender. ¿Preguntas algo de aquí que no se haya entendido para volverlo a repetir? ¿O vamos bien? No sé qué. Va. Nos queda hablar, miren, aquí está la estructura del ATP, usted la puede ver en este caso. Hay tres componentes en el ATP. Tenemos una adenina, que es una base nitrogenada, la ribosa, que es un azúcar, y 3 iones fosfatos. Y si no la puede ver aquí a gran detalle, pues veámosla en la siguiente. Aquí es solo como el ATP pues va a guardar energía cuando se le unen los 3 iones de fosfato y va a liberar energía cuando rompe enlaces entre sus fosfatos.
De esa manera es que funciona el ciclo del ATP, ¿verdad? Del catabolismo le dan energía. Bueno, guarda sus 3 iones de fosfatos en esos enlaces, guarda energía. Y durante el anabolismo, pues rompe sus enlaces y libera la energía que hay allí. Y esta pues también se utiliza, por ejemplo, en contracción muscular, en que usted esté pensando en este momento, en que esté sentado y sus músculos pues estén en una posición, ahí está gastando energía. Entonces, el ATP sirve para todos esos procesos. Y aquí nos vamos a quedar. Esta es otra diapositiva importante. Veamos entonces la estructura de esta molécula. ¿Por qué es tan especial? ¿Cómo es que logra guardar energía? Pues bueno, tiene una base nitrogenada que es la adenina, que la encontramos también en el ADN. Allí vamos a encontrar a la adenina también, adenina, guanina, citosina y timina, las bases nitrogenadas del ADN. Pues bueno, el ATP tiene una de ellas, que es la adenina. Tiene un azúcar, que es la ribosa, tiene una forma de pentágono, es un pentámero. Esto es un carbohidrato específico, el azúcar ribosa también lo encontramos en el ADN, solo que lo encontramos como desoxirribosa. Y en el ARN lo encontramos ahí sí como ribosa. Entonces es un azúcar importante en estas moléculas orgánicas, ¿verdad? Y luego tiene sus iones fosfatos, que no solo es un átomo de fósforo, son iones fosfatos. Entonces aquí tenemos 3. Cuando solamente es la adenina más la ribosa, se le llama adenosina. Cuando se le une el primer ion fosfato, se llama adenosin monofosfato, el AMP. Cuando se le unen 2 iones fosfatos, se llama adenosin difosfato, ADP. Y cuando tiene sus 3 iones de fosfatos, se va a llamar adenosin trifosfato. Esta es la más famosa de todas estas. Bueno, y solo voy a dar a admitir, ahí estamos. Entonces es un nucleótido compuesto por una molécula de adenina, que es una base nitrogenada, aquí vemos el nitrógeno en su estructura, una azúcar ribosa y 3 fosfatos. Esta pregunta es importante. Cada enlace fosfato almacena 7,3 kilocalorías por mol. El mol ya lo vamos a conocer ahorita en química. Entonces, ¿cuánta energía hay almacenada en cada enlace entre fosfatos? Son 7,3 kilocalorías. Si aquí hay 2 enlaces entre fosfatos, sería el doble de esto, lo que guarda toda la molécula. Entonces, aquí sería 7,3 por 2, 14,6, lo que guarda una molécula completa de adenosin trifosfato. En cada uno de estos enlaces tiene 7,3 kilocalorías por mol. Entonces, eso es la cantidad de energía que guardan los enlaces del ATP. Y bueno, cuando se rompe un enlace de estos, se libera esa cantidad de energía para las actividades metabólicas de la célula. Pues si necesita más energía que esa, se rompen más moléculas de ATP, ¿verdad? Para eso están, para eso se guarda esa molécula, para que haya energía a disposición del cuerpo para reaccionar cada vez que lo necesite. Bueno, lo siguiente que queda es estas preguntas. Les sirve para hacerlas, responderlas, pues para poder trabajar en la comprensión del tema. Entonces las puede hacer para repasar. De lo contrario, hasta aquí nos quedamos como tema en biología. Entonces déjenme detener esta grabación. Ahí estamos.